Gloria a Dios. Eso es lo que nos atrae aquí, ¿verdad? El deseo de escuchar la palabra, la dirección de Dios. Hoy voy a iniciar una serie acerca del libro de Filipenses. Así de que los invito a que no se pierdan esta serie. Esta es la primera parte del libro de Filipenses, así es de que no se lo pierdan, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia y quiero dar gracias a las redes sociales por la oportunidad que nos dan, por permitirnos llevar esta palabra de salvación, de esperanza a todos los hogares que se conectan con nosotros. Gracias, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor y los voy a invitar a que lo leamos todos juntos. Es un solo versículo, leámoslo con fuerza, con fe, en el nombre de Jesús. ¿Listos? Dice la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Lo leemos de nuevo con fuerza? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, gracias por esta hermosa tarde tan fresca, mi Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que han dispuesto su corazón para venir a alabar y bendecir tu santo nombre, para glorificarte, pero sobre todo para ser edificado a través de tu palabra, recibir tu dirección, recibir la palabra que tú tienes para todos y cada uno de nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablarle al Espíritu Santo. Y dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Saluda a tu hermano, dale un saludo digital, dile: Dios te bendiga. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Bien, este libro de Filipenses, pues muchos de nosotros ya sabemos que lo escribió el apóstol Pablo. La palabra de Filipenses es un adjetivo que se le daba a los habitantes de esa ciudad de Filipos. Esa ciudad de Filipos recibió el nombre precisamente porque en honor al fundador Filipo II, quien fue el padre de Alejandro Magno, el conquistador del mundo oriental. La fecha de esta carta, según los escritores, fue 66 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y estaba dirigida a los filipenses, precisamente a los habitantes de esa ciudad de Filipo. Y el propósito de esta escritura, de este libro de Filipenses, era animarlos a que en medio de la persecución que estaban sufriendo la iglesia primitiva en esos tiempos, se mantuvieran firmes y fuertes entre ellos mismos, manteniendo el espíritu de unidad y el espíritu de hermandad en la iglesia. Sobre todo que mantuvieran el gozo del Señor Jesucristo, porque el apóstol les recordaba y les enseñaba que el gozo que debe de habitar en nosotros es el gozo del Espíritu Santo. Entonces el apóstol los estaba animando a que se mantuvieran
firmes a pesar de las tribulaciones, a pesar de las amenazas de muerte que estaban enfrentando, y que se mantuvieran firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los voy a invitar a que vayamos ahí en el verso 12, capítulo 1, verso 12, por favor. Y vamos a estar comparando esta escritura con la versión del lenguaje actual. Dice la palabra en el verso 12, del 12 al 13, no, al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del evangelio. Recordemos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta estaba preso en Roma. Entonces vea lo que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Recordemos que él había sido llevado ante varias personas para ser juzgado, y finalmente fue enviado a Roma. Y entonces dice ahí en el verso 13, dice el verso 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Todos sabían que estaba preso por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Verso 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire lo que habían hecho los perseguidores del evangelio: apresaron al apóstol Pablo, lo metieron en la cárcel y creyeron que con eso se iban a desanimar los demás creyentes. Y el apóstol Pablo, a pesar de estar en la cárcel, los estaba animando a que se mantuvieran unidos, a que mantuvieran la hermandad en la iglesia y a que no se desanimaran. Y dice que todo lo que le había sucedido, él estaba viendo en el espíritu que era para bien del evangelio. ¿Por qué? Porque en vez de desanimarse la iglesia, dice la escritura que ellos tomaron valor, se animaron, y con más denuedo, con más valor y con más ánimo empezaron a predicar el evangelio. Y esta palabra es para nosotros. A pesar de que nos ha habido situaciones en este año que pasó por la pandemia y todo, muchos hermanos se desanimaron, que nosotros debemos de tomar ánimo y seguir fieles en la palabra del Señor. Amén. Mantener la unidad y la hermandad en la iglesia. Amén. Dice el verso 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a comparar estos versículos en la versión lenguaje actual. Dice la escritura en el Filipenses verso 13: queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien ha ayudado a anunciar la buena noticia. ¿Qué pasó? Ayudó a que anunciaran la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio del Señor Jesucristo. Dice la escritura que todo lo que nos acontece a los que aman al Señor son ¿para qué? Para nuestro bien. Y eso es lo que estaba sucediendo. Verso 13: todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir ¿a quién? A Cristo. Dice: toda la gente del palacio y los oficiales y todos saben que estoy preso por servir a Cristo. Él estaba preso cuando escribió esta carta, y sin embargo vea cómo le está hablando a la iglesia. Verso 14: además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos, ¿cuántos? La mayoría de los hermanos se han animado ¿a qué? A anunciar el mensaje de Dios sin miedo. Y eso es lo que nosotros debe de alentarnos, debe de animarnos. A pesar de todo, debemos de seguir anunciando el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Mire todo lo que nos ambienta, que debemos de hablar el evangelio con más valor, sin miedo.
confiando en el Señor Jesucristo. Regresamos a Filipenses 1, verso 15, por favor, del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice la Escritura que ya desde aquellos tiempos, vean, como el espíritu de envidia entraba a las iglesias, y algunos salían de las iglesias y predicaban, decían, no, pues yo ya sé, yo también voy a poner mi iglesia. ¿A poco nomás Pablo? Y dice aquí, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos los anuncian a Cristo por contención, otros por contender con Él. No sinceramente, sino por causar problemas a su ministerio. Y luego dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Él decía, a mí me da gozo, no me afecta, pero el problema es que ellos están haciendo las cosas sin haber sido enviados, sin tener una autoridad a la cual están sujetos, sin tener una autoridad a quien rendir cuentas, sino que por su propia cuenta se autonombraron. Y dice la palabra, ahí en el verso 18, que pues no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo y me gozaré aún. Él se gozaba, dije, bueno, lo importante es que se hable de Cristo, aunque el Señor sabe por qué razón ellos están haciendo eso. Y dice el libro de Mateo que Él juzgará la obra de cada uno. Mire, vamos a Mateo 7, verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, está hablando el propio Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Vamos a comparar estos versículos de Filipenses 1, verso 15 al 18 en la nueva versión actual, del lenguaje actual, por favor. Es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar, aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo o porque me envidian. Mire, desde aquellos tiempos, y ese es un espíritu inmundo que siempre habita. El verso 17, y esos que me envidian no la anuncian con sinceridad, lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Verso 18, pero eso no importa, porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo, y eso me hace sentirme muy feliz, y más feliz me sentiré, porque él sabía que a final de cuentas el justo juez es Dios, y le va a dar a cada uno según sus obras.
Dice, vamos de ahí, regresamos a Filipenses, porque sé que por vuestra oración, suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dice la Escritura, porque sé que por suministración, por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Le estaba diciendo, la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo va a resultar ¿en qué? En mi liberación. Él sabía, en el Espíritu él sabía que iba a ser liberado, que no iba a morir, porque aún no había llegado su tiempo. Verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él estaba diciendo que no quería que ser avergonzado, es decir, que él no saliera huyendo por haber predicado el evangelio, sino que el nombre de Jesucristo iba a ser glorificado por causa de que él había con valor y de nuevo predicado el evangelio. Y de igual manera, nosotros, dice la palabra, que todo aquel que confía en Cristo no será avergonzado. Nosotros debemos de tomar y seguir el ejemplo del apóstol Pablo y predicar el evangelio sin temor, confiando en Jesucristo y confiando y creyendo que el nombre del Señor Jesucristo será ¿qué? Glorificado. Vamos a compararlo en la nueva versión, por favor. Versículo 19 y 20. Dice la Escritura, cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré ¿de dónde? De la cárcel. ¿Por medio de qué? De las oraciones. Vean lo importante que es la oración. Vean lo importante que es la oración. Es bien importante la oración en nuestra vida. Por esa razón decía que él confiaba en la oración y claro que a través de la intercesión el Espíritu Santo iba a obrar. ¿Para qué? Para que él fuera liberado. Y todos sabemos que así sucedió. Por eso es importante que asistan a la oración. Tenemos esos días de oración, lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana. Se van bendecidos a su trabajo, se van fortalecidos. No se imaginan la fortaleza que hay. Es importante la oración como cuerpo de Cristo. Dice que él estaba confiando en que iba a ser liberado y así fue. Vamos a regresar a la Reina Valera, Filipenses 1, verso 21. Dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esta palabra? En este versículo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que para él todo era en Cristo. Si hacía algo era para Cristo. Si hablaba el evangelio era para Cristo. Si trabajaba era para Cristo. Todo lo que hacía era para Cristo. Porque recordemos que igual se nos está indicado a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ¿quién? Como para Dios. Y dice, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, para mí es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque sabía que para él era un deleite el predicar la palabra del Señor. Él se deleitaba, él se gozaba en predicar el evangelio. Y era su vida, él vivía para eso. Pero él también sabía que si moría, que si en la cárcel, después de que fuera juzgado, era condenado a la muerte, dice, para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque el morir, ¿a dónde iba a ir después de muerto? A la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde iba a estar mejor? ¿En la tierra o en la presencia de Dios? Por eso decía, para mí el morir es ganancia. Para él era mejor morir. Y de igual manera nosotros debemos de tener bien conscientes esta palabra, que si vivimos es para que sirvamos a Cristo. Si vivimos es para que sirvamos a Cristo. Dilo conmigo, si vivo
es para que sirva a Cristo. Si muero, es porque voy a entrar a la casa celestial. Cualquiera de las dos cosas son buenas. Pero si Dios nos ha librado de esta pandemia, es para que le sirvamos. Amén. Si Dios nos ha librado de todas estas mortandades que ha habido, es para que le sigamos sirviendo. Es porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Cuando Él nos llame, si nosotros hemos seguido en el camino del Señor, debemos de recordar que para nosotros el morir es ¿qué? Ganancia. Ganancia. Y eso es lo que mucha gente ignora. El otro día yo le hablé a una persona del evangelio y le dije: oiga, yo veo que entra muy seguido ahí al templo. Yo sé que eso quiere decir que busca de Dios. Y le empecé a compartir. Y ya el siguiente día hizo la oración de fe. Y al siguiente día dice: oiga, doctor, es que me siento confundido. Yo lo que tengo miedo, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Precisamente no saben. Y nosotros como creyentes, como hijos del Señor, como cristianos, debemos de saber que para nosotros el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Allá qué enfermedad? Ninguna. ¿Allá qué hambre? Ninguna. ¿Allá cuál frío? Ninguno. ¿Cuál dolor? ¿Cuál llanto? Ninguno. Solo vamos a estar adorando al Señor las 24 horas, día y noche. Vamos a estar adorando a Dios y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Vamos a comparar también este versículo en la versión actual, por favor. Dice ahí el verso 21: si vivo, quiero hacerlo ¿para qué? Para servir a Cristo. De igual manera, si tú vives, debes de hacer esta declaración. Hazlo en tu corazón. Si yo vivo, debe de ser para servir a Cristo. Ya no a la carne. Ya no a la carne. Dice la palabra: ninguna condenación hay para el que está en Cristo, para el que no anda conforme a la carne. Entonces el apóstol Pablo decía: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. De igual manera, si Dios te ha dejado durante esta pandemia, durante todas estas cosas que están aconteciendo, es para que tú le sirvas. Es para que tú le sirvas. Y dice: pero si muero, ¿qué cosa? Salgo ganando. De igual manera, nosotros si hemos quedado, si Dios nos ha dejado durante toda esta pandemia, y sabemos que mucha gente, algunos cercanos a nosotros, otros más lejanos, otros conocidos, pero han muerto. Y Dios nos ha dejado con un propósito. Y si nos ha dejado, el propósito es ¿para qué? Para que le sirvamos. ¿Cómo? Predicando el evangelio, con más ánimo, con más energía, con más ganas, confiando en el Señor Jesucristo. No es para que estemos escondidos en nuestra casa. No es para que nos quedemos encerrados. Es para que hablemos la palabra de salvación. Y si morimos, si llegamos a morir, dice que nosotros saldremos ¿qué? Ganando. Ganando. Regresamos. Filipenses capítulo 1, verso 22, en la Reina Valera. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, él decía: si yo vivo en la carne, yo sé que va a ser de beneficio a la iglesia, va a ser de beneficio a ustedes, porque sé que ustedes necesitan que les sigan hablando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes para alcanzar la salvación. Y vean lo que dice enseguida. Y dice ahí el verso 23. Gracias. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es decir, dice: pues ¿qué escojo? El quedarme aquí pues es bueno para ellos,
pero el estar con Cristo es un deleite. Decía, estoy entre la espada y la pared, como decimos. ¿Qué voy a escoger? Y vea lo que dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo ¿qué? Mejor. Claro que el estar con Cristo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque allá vas a gozar, allá no vas a pasar hambre, no vas a pasar frío, no hay de que te cambiaron de trabajo, te expulsaron del trabajo, que tu negocio se cerró, etcétera, etcétera. Que el teléfono, que la luz, que Coppel, que el cobrador, nada de eso te va a estar molestando. Allá vas a estar mejor, allá vamos a estar mejor. Dice el verso 24: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es más necesario, ¿por qué? Por causa de vosotros. Él sabía que era necesario que todavía siguiera viviendo para que la iglesia se afirmara y la iglesia siguiera creciendo y que la iglesia se animara a hablar la palabra sin temor, sin miedo y con más confianza en el Señor. Dice, estoy luchando. Para mí el mejor es irme con Cristo, pero el quedarme en la carne sé que es mejor para ustedes. ¿Para qué? Para que siguieran recibiendo la palabra y crecieran y se afirmaran. Y dice el verso 25: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo ¿de qué? De la fe. Él sabía en el Espíritu, porque recuerden que Dios a través de su Espíritu le había hablado muchas veces. Acuérdense cuando en el barco iba a naufragar, Él dijo, no temas, ninguno de los que van en este barco van a morir, pero el barco sí iba a fracasar. No temas, porque tú tienes que llegar ante reyes para que tú hables de mí. Tú tienes que llegar ante los reyes y autoridades para que hables de mí. Y así muchas veces le habló. Y de igual manera el Espíritu Santo le estaba haciendo sentir que no iba a morir, porque aún no era su tiempo, porque era necesario que él siguiera compartiendo la palabra, que siguiera hablando esa palabra de fe a la iglesia, para que se mantuviera firme y siguiera predicando el evangelio y el reino de Dios se extendiera. Y dice ahí el verso 26: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Mire lo que les decía: solamente les ruego que se comporten como es digno del evangelio. Y de igual manera esta palabra es para nosotros. Dios quiere que nos comportemos como es digno del evangelio. Y dice ahí la palabra, como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? ¿Que estáis qué? Dígalo con fuerza, que estáis ¿qué? Firmes. Mire para lo que les estaba hablando. Dios quiere que nosotros estemos firmes. A través de esta palabra nos está recordando lo que Pablo le dijo a los filipenses: quiero que estén firmes. ¿Para qué? Para que cuando venga la tribulación sobre ustedes, cuando venga la prueba sobre ustedes, ustedes se mantengan fieles al Señor. Vea, seguimos. Dice el verso 28, 27: que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Por qué? Por la fe del evangelio. Es decir, que nosotros debemos de estar unidos, combatiendo. ¿Por qué? Por el evangelio, y no mordiéndonos unos a otros, no poniéndonos zancadilla uno a otro, no criticándonos unos a otros, sino más bien unidos en la fe.
¿Para qué? Para que el evangelio del Señor Jesucristo se extienda sobre la tierra. Y muchas almas perdidas, muchas almas que no conocen a Cristo, vengan a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y reciban la palabra de salvación, reciban la palabra de esperanza y reciban la promesa de vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y dice el verso 28: y en nada intimidados. ¿Qué quiere decir intimidados? Que no tengan miedo, no acobardados, no temerosos, no angustiados. No, sino por el contrario, valientes en la fe. No quiere decir que vamos a ir a pelear a golpes o machetes, no, sino con la palabra de Dios, derribar todo argumento que se levante en contra de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la autoridad de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vea, dice ahí el verso 28: y en nada intimidados por los que se oponen. Siempre va a haber oposición. Y lo más grave es que a veces ese espíritu de oposición salga en la misma iglesia. Por eso el apóstol le estaba diciendo: deben de mantenerse unidos en un mismo espíritu, luchando por el evangelio. Dice el verso 28: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. 29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Muchas veces vamos a ser lastimados, muchas veces vamos a ser criticados, muchas veces vamos a ser ofendidos, muchas veces vamos a ser calumniados, difamados por causa del Señor Jesucristo. Y dice el verso 30: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Por qué estaba preso el apóstol Pablo? Por predicar el evangelio. Imagínense nada más en aquellos tiempos. Dice, y los mismos conflictos que has visto, quizás tú los vas a vivir. Tal vez nosotros nos seamos metidos a la cárcel por predicar el evangelio, pero hay países en los cuales sí hay persecución. Y nosotros debemos de agradecer a Dios por la libertad que tenemos. Y no debemos de desaprovechar la oportunidad para hablarle a otros. ¿Para qué? Para que el evangelio se siga extendiendo. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a comparar estos versículos en la nueva versión, lenguaje actual, por favor, del 22 al 30. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir, pues sí, amaba la iglesia y él quería predicar el evangelio. Sabía que el ganar almas es una bendición, pero decía, pues yo quiero esto, pero el irme con Cristo es mejor. Y dice, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir en caso de seguir con vida. Puedo serle útil a Dios aquí. Nosotros debemos de ser útiles a Dios aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios nos ha dejado después de esta pandemia, es porque quiere que le seamos útiles aquí en la tierra. Dice, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es que 1000 veces mejor. Nosotros debemos de servir a Dios aquí en la tierra. Y si morimos, acuérdate que el apóstol Pablo dejó escrito que el morir nos vamos a ver con Cristo allá. Y que es que 1000 veces mejor. Si tú estás a gusto aquí, allá vas a estar 1000 veces mejor. Ay, pastor, pero aquí viene a gusto los frijolitos, las tortillas doradas, el pescadito, la carnita, la cecina, los nopalitos. Allá vas a estar con 1000 veces mejor. Puro manjar del cielo, puro maná
del cielo. Imagínate, verso 24. Pero yo sé que ustedes me necesitan, decía el apóstol. Él sabía que la iglesia lo necesitaba y que las demás iglesias que había fundado por toda la región de Asia lo necesitaban, porque todavía no había gente firme que pudiera guiar a esos rebaños. Y dice ahí: pero yo sé que ustedes me necesitan vivo, por eso estoy seguro de que me quedaré. Él sabía en el espíritu que Dios lo iba a dejar, porque había mucha gente que necesitaba escuchar del evangelio de salvación. Y dice: por eso estoy seguro de que me quedaré, para poder ayudarlos. ¿A qué? A tener más confianza. ¿En quién? En Dios. ¿En quién debe estar nuestra confianza? En Dios. ¿Para qué nos sirve el evangelio del Señor Jesucristo? Para tener más confianza en Dios, porque Dios es nuestro protector, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro redentor, Dios es nuestro pastor, y nada nos faltará. Dale la gloria al Señor. Verso 26. Y además no termino todavía, ¿verdad? Por favor, regresas al 24, Iván. Para poder ayudarlos a tener confianza en Dios y vivir ¿cómo? Mire nada más lo que nos dice la palabra. ¿Para qué nos sirve el evangelio del Señor? ¿Para qué venimos a escuchar la palabra aquí? Para aprender a ser felices, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios es nuestro Padre, y como nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que seamos felices. ¿Qué padre de los que estamos aquí quiere que su hijo viva infeliz o que su hija viva infeliz? Levante la mano, que yo sí quiero que viva feliz, que sea un desgraciado. No, ¿verdad? Nadie, menos nuestro Padre Celestial. Dice que Él, para que vivamos felices. El diablo es el que quiere que tú vivas en pleito. El diablo es que tú quiere que tú vivas amargado, con falta de perdón, que vivas irritado, preocupado, afanado. Pero Dios quiere que vivamos ¿cómo? Felices. Aún en medio de la persecución, aún en medio de esta situación, Dios tiene el poder para que vivamos en paz. Por eso dice la palabra que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre nosotros. Porque nadie dirá: bueno, ¿cómo es que los cristianos viven en problemas y son tan felices? Es la paz de Dios que nos ayuda a vivir así. Tan solo recuerda cuando la iglesia primitiva eran arrojados a los leones, y ellos cómo morían, llorando y pidiendo perdón, cantando y alabando y adorando a Dios. ¿Qué pasó cuando los jóvenes hebreos fueron probados por el rey Nabucodonosor, que quería que adoraran su estatua? Le dijo: oh rey, sepa el rey que nuestro Dios tiene todo el poder para librarnos, pero si no nos librara porque no quiere, aún así no nos postraremos a su estatua ni adoraremos sus dioses. ¿Y qué pasó? Fueron arrojados al horno de fuego. Pero ¿qué pasó después de que fueron arrojados? Dice la escritura que un ángel, el ángel de Jehová, entró y los guardó. Y cuando ellos vieron 4 personas adentro del horno, el cual había sido encendido 7 veces más, fíjate, más de lo normal. Era tanto el odio, era tanto el coraje que había sentido Nabucodonosor al ser desafiado por esos jóvenes esclavos, que mandó calentar el horno 7 veces. Y dice la palabra que las personas que iban a arrojar a estos jóvenes fueron alcanzados por las llamas. Entonces, cuando él ve que están adentro del horno, dice: ¿qué no aventamos 3? Sí, mi rey, pero yo veo 4. Y uno tiene semejanza de hijo de los dioses. Y entonces va y le habla
a los jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, salgan de ahí. Y qué sorpresa para el rey y para todos los que estaban afuera y que querían verlos calcinados. Cuando ellos salieron, dice la escritura, que ni un pelo quemado, ni su olor a humo, que su ropa. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Él nos guarda, Él nos protege, así como nos ha guardado a nosotros durante esta enfermedad, durante estas plagas y estas variantes y todo lo que venga. Pero nos está guardando, ¿para qué? Para que le sirvamos en esta tierra, predicando el evangelio, para que le sirvamos. No nos ha salvado para que sigamos viviendo en la carne, sino para que le sirvamos. Dice el verso 26: así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Imagínense, él decía, cuando yo salga de la cárcel, van a tener más motivos para alabar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando que él estaba confiando en Cristo y que aunque estuviera en la carne, su vida no dependía de la gente, no dependía del rey, no dependía de las autoridades, no dependía de los alguaciles, sino que dependía de Dios. Y de igual manera, nuestra vida no depende de las circunstancias, no depende de tu trabajo, no depende de tu negocio, depende de Dios. Porque de Dios es el que nos provee todo. Dice la escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Él no varía, Él no cambia. No es que dice ahora sí, mañana no. Si Él ha determinado bendecirte, la bendición llegará. Si Él ha determinado sanarte, la sanidad llegará. Así se opongan miles de demonios. Acuérdate cuando Daniel clamó al Señor, dice la escritura que el príncipe de Persia se le opuso al ángel, pero el ángel dice que vino y tuvo una lucha feroz, pero finalmente venció para que la bendición le llegara a Daniel. Así va a suceder en tu vida, pero necesitas mantenerte firme, confiando en el Señor, no importa de las pruebas. Dice, solo les pido que vivan como dignamente. No podemos esperar todo esto del Señor, no podemos esperar toda su protección, toda su bendición si vivimos en la carne. Todos sabemos las obras de la carne: adulterio, fornicación, pleitos, celos, borracheras, inmundicias, iras, contiendas, celos, herejías. Nada de eso si nosotros vivimos ahí. Y dice el verso 27: solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia ¿de quién? De Cristo. En otras palabras, como lo enseña la palabra de Dios, como lo enseña el evangelio del Señor Jesucristo. Porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy ¿qué? Unidos. Muy unidos. Eso es lo que le da fortaleza al cuerpo. Imagínate que los miembros de nuestro cuerpo estuvieran separados. ¿Cómo agarraríamos las cosas si un dedo estuviera por allá y el otro por acá? Por eso dice, si ustedes permanecen bien unidos y que se ponen de acuerdo ¿en qué? En todo. No contienden, no pelean, no se critican, no se muerden unos a otros, sino que se ponen de acuerdo en todo. En todo. Y que luchan ¿cómo? Unidos. No podemos hacer evangelio, no podemos hacer iglesia, no podemos ganar almas si estamos divididos. No podemos dar un buen testimonio si nos estamos criticando unos a otros. No podemos dar un buen testimonio si nos estamos señalando unos a otros. Tenemos que permanecer ¿qué? Bien unidos. No podemos dar un buen testimonio, no podemos ser ejemplo para otros si estamos divididos,
si estamos señalándonos unos a otros los defectos y debilidades? Tenemos que orar, tenemos que clamar al Padre para que el mismo Espíritu domine y viva en cada uno de nosotros y permanezcamos como bien unidos, y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos. ¿Por qué? Por anunciar la buena noticia. Debemos de luchar unidos por anunciar la palabra de Dios, porque nuestro enemigo común está allá afuera, el diablo y sus demonios, atrapando almas, atrapando mentes, atrapando voluntades. ¿Por qué? Porque no conocen de la palabra de Dios. Verso 28: no tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán ¿qué? Salvados. Porque Dios les dará el triunfo. Verso 29: Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Repito, algunos vamos a ser criticados, algunos ya no nos van a hablar, algunos amigos, entre comillas, o quizás algunos familiares se van a alejar de nosotros por causa del Evangelio. Pero no debemos de atemorizarnos. Verso 30: así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido, y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. O sea, muchas veces vamos a ser señalados, criticados, difamados, pero no pasa de ahí. Nosotros tenemos que permanecer ¿qué? Firmes, firmes en el Señor. Esa es la voluntad del Padre. En el transcurso de la vida tal vez tengamos muchos problemas, hermanos, pruebas, pero aún así, si amamos a Cristo Jesús, debemos de permanecer firmes y fieles, confiando en el Señor. Porque si vivimos, como dice el apóstol Pablo, ¿somos para qué? ¿Vivimos para quién? Para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Eso dice el libro de Romanos. Si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios. O sea, eso debe de alentarnos a nosotros. Nosotros debemos alentarnos y animarnos con esta palabra. Mira, vamos en la nueva versión, Iván, Romanos 14, versos 7 y 8, por favor. Nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son ¿de quién? De Dios. Porque Él decide hasta cuándo vivimos y Él decide cuándo morimos. Dice que Él ha prefijado los límites de nuestra habitación o de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Entonces dice ahí, verso 8: si vivimos o morimos es para honrar al Señor Jesucristo. Si tú vives, ¿es para qué? Para honrar al Señor Jesucristo. Si tú mueres y eres llevado al cielo, ¿para qué vas a ser llevado? Para honrar a Jesucristo. Allá no vas a hacer lo que tú quieras. Allá vas a obedecer a la orden de Dios y de sus ángeles. Señores, vamos a alabar. Todos tienen que ir a alabar a Dios. Señores, tenemos un devocional con el arcángel. Todos tienen que estar. Señores, vamos a estudiar esto, y van a estar ahí. No vas a hacer lo que tú quieras. Tienes que obedecer. Dice, si vivimos o morimos es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, ¿somos de quién? De Él. No debemos de preocuparnos si llega la muerte. No debemos de preocuparnos si nos ha dejado vivos el Señor. Si nos ha dejado vivos, ¿es para qué? Para que le sirvamos. Y si morimos, es para que le adoremos allá en el cielo. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿somos de quién? De Cristo. Somos del Señor. Hermanos, Dios no quiere lastimarnos, porque Él es bueno
y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero nuestra fe tiene que ser probada. Dios no quiere lastimarnos. Él es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero tu fe, mi fe, tiene que ser probada. Mira, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿A qué va a ser sometida tu fe? A prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjate, tu fe, mi fe, es mucho más valiosa que el oro. Vale más tu fe. No importa tener mucho dinero si no tienes fe. Es mejor tener fe, porque por medio de la fe tú vas a tener muchas cosas, vas a lograr muchas cosas, porque dice que el que cree, todo le es ¿qué? Posible. Sigamos leyendo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba ¿dónde? En fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué se prueba tu fe? Para cuando sea hallada en alabanza y honra, para cuando venga ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos han visto al Señor Jesucristo? Ninguno. Pero ¿cuántos le amamos? ¿Ves? Ahí está siendo probada nuestra fe. Sigamos en el verso 8. Dice el verso 8: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. ¿En quién creemos nosotros? En Cristo. ¿Lo hemos visto? No. Pero ahí está siendo probada nuestra fe. Si tú crees, aunque no lo hayas visto, está siendo probada vuestra fe. Recordemos lo que Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que han creído sin haber visto. Entonces nosotros somos bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bendecido, prosperado, favorecido por Dios. Dice ahí el verso: creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué? De vuestras almas. Nuestra fe va a ser probada. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos espiritualmente y para que sea forjado en nosotros el carácter de Jesucristo. ¿Jesucristo fue probado o no fue probado? ¿La prueba que Él sufrió fue poquita? Mucha, hasta la muerte. Fue vituperado, fue avergonzado, fue condenado, fue blasfemado, fue azotado y finalmente fue crucificado por nosotros. Y Él no había pecado, Él era inocente, pero murió por todos nosotros, por amor. Y Dios prueba nuestra fe. No es que quiera lastimarnos, quiere que nuestra fe sea probada para que sea encontrada en alabanza y honra para cuando venga el Señor Jesucristo. Para eso. Y para que sea forjado en nosotros el carácter de Cristo. Cristo renunció a la misión que se le había encomendado cuando empezaron a hablar de Él, que tú eres hijo de Belcebú, porque por Belcebú echas fuera los demonios. Renunció cuando le gritaron cosas: tú eres hijo del carpintero, ¿qué Mesías vas a ser? No. Renunció cuando fueron los oficiales a agarrarlo al huerto del Semaní y que todos con violencia llegaron y lo apresaron. No. Renunció cuando lo azotaron después de tantos azotes y que lo sacaron ante la multitud y que Pilatos dijo: ¿a quién escogen? ¿A este hombre a quien no he hallado pecado en él? ¿O a Barrabás? Y la gente, ¿a quién escogió? A Barrabás.
Dijo, él hubiera dicho: ay, Señor, ¿cómo voy a creer que hayas dejado que un hombre malo, perverso, asesino sea escogido y sea liberado y yo sea mandado a la muerte? No renunció. Renunció después de que fue cargando la cruz hasta el Gólgota, y después fue clavado pies y manos y lanzado en su costado. ¿Renunció? No. ¿Se sintió solo? Sí. Dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese tiempo que estaba muriendo, él estaba cargando todo el pecado, todo el peso del pecado del mundo, y lo estaba llevando a la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos y fuéramos liberados de la maldad y de nuestras rebeliones. No renunció. Igual nosotros debemos de mantenernos firmes. Vas a ser criticado, quizás vas a ser señalado, se van a burlar de ti, no importa. Tú debes de permanecer firme, confiando en el Dios Todopoderoso, que aquel que guardó a Jesucristo, que aquel que fortaleció a Jesucristo en la prueba, en la dificultad, te fortalecerá a ti y te guardará, porque escrito está que con la prueba nos da la salida. Entonces, qué importante es que nosotros nos mantengamos firmes, porque si nos mantenemos firmes, si nuestra fe se mantiene firme, alcanzaremos ¿qué? La salvación de nuestra alma. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestra alma. ¿Qué es la salvación de vuestras almas? Vamos a verlo en primera de Pedro, en lenguaje actual, por favor. Es como el oro. Fíjense cómo debe de ser la confianza que tenemos nosotros: valiosa, poderosa, fuerte, resistente, como el oro, dice. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza, en otras palabras, la fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba. ¿Cómo? Con los problemas. El oro se prueba en el fuego, pero nuestra fe, ¿cómo es probada? Con los problemas. Si tú sales vencedor, tu fe va a ser encontrada para alabanza, gloria y honra del Señor Jesucristo. Si tú te das por vencido y te apartas, bueno, no sé qué irá a suceder, pero no creo que cosas buenas. Dice ahí: confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, fíjense, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza. En otras palabras, hablará bien de tu fe. Hablará bien de tu fe que ustedes tienen ¿en quién? En Dios. Por eso es probada nuestra fe. No es para molestarnos, no es para sentirnos mal, no es para afligirnos, no es para que nosotros nos sintamos mal. Es para que nosotros sigamos confiando en Él, crezcamos espiritualmente y sea forjado en nosotros el carácter de Cristo. Ese carácter que Él tuvo cuando fue señalado que era hijo del diablo y que por el diablo echaba fuera los demonios, Él se mantuvo firme. Cuando fue criticado, cuando fue calumniado, cuando cargó la cruz, cuando fue vituperado, cuando fue lanzado por los oficiales, Él se mantuvo firme. Y al final dijo: consumado es, la obra ha terminado. Así también nuestra fe va a ser probada con los problemas. Pero dice, porque cuando nuestra confianza, en el verso 1:8, ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él.
Por eso la iglesia primitiva, cuando arrojaban a los leones y te decían, yo no entiendo cómo estos cristianos pueden morir cantando, porque ellos confiaban ¿en quién? En Dios. Por eso morían de esa manera. Amados hermanos, recuerden que en las pruebas nuestro Señor nos da la salida. En las batallas Él pelea nuestras batallas y en Él somos más que vencedores, y que Él nos lleva de victoria en victoria si nos mantenemos fieles, firmes, confiando en Él. Por lo tanto, podremos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. A ti sea toda la gloria, Señor, todo el honor y toda la alabanza. Amén y amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios, por esta palabra, por este mensaje. Amado Señor, gracias por recordarnos que nuestra fe va a ser probada. Pero cuando pasemos la prueba, nuestra fe va a valer mucho más que el oro, porque tú vas a ver la confianza que hemos puesto en ti, Señor. Porque tu palabra dice que junto con la prueba nos das la salida, y que no nos das más pruebas de las que podamos soportar. Tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Cuando estamos en prueba, en batalla, tú peleas por nosotros. Padre, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Pero es necesario que nuestra fe sea probada para que vayamos creciendo y vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Señor, por fortalecernos y darnos la salida en cada prueba. Ayúdanos, oh Dios, a encontrar la salida. Ayúdanos, oh Padre, a no desesperarnos cuando esté siendo probada nuestra fe a través de los problemas y dificultades. Ayúdanos, oh Dios, así como lo hiciste, Señor Jesucristo, con Pedro, que tú le dijiste: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido para que tu fe no te falte. Padre, que cuando venga la prueba, nuestra fe no nos falte. Que nuestra fe sea hallada en honra, alabanza y gloria para ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Que podamos ser luz a las naciones. Que podamos ser luz allá afuera. Que podamos ser luz a todos aquellos que viven en oscuridad y tinieblas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por todas las pruebas que nos has ayudado a pasar. Gracias, Dios, por librarnos de esta peste. Gracias, Dios, por dejarnos libres de este coronavirus, libres de toda variante, libre de toda bacteria, libre por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque la sangre de Jesucristo nos limpia y nos libra de toda maldad y de todo pecado. Gracias, Señor, porque nos ha recordado que debemos de vivir unidos, poniéndonos de acuerdo para vivir felices, porque ese es tu deseo, que vivamos felices, disfrutando de la vida abundante que tú quieres darnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Señor. Te adoramos y te glorificamos, te bendecimos y declaramos que toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, por favor. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Vamos a alabar y bendecir al Señor. Levanta tus manos y adórale con todo tu corazón. De ti, enséñame a amarte
que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy, y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.